que esa es la palabra siervo? Esclavo, criado. Eso significa siervo. Usted y yo somos esclavos de Jesucristo. Nosotros no podemos decir, ya me cansé de ser cristiano, sencillamente me voy a ir al mundo y voy a seguir con mi vida. No, porque ya usted decidió rendirle su vida al Señor y usted voluntariamente ha decidido servirle al Señor. Por eso hoy estamos aquí, porque somos esclavos de Cristo, pero voluntariamente. Amén. Hay una disposición en nuestro corazón y por eso es que le servimos al Señor, porque el Señor no nos impone, no nos obliga, ¿verdad? Para que nosotros podamos hacer lo que Él nos ha asignado en esta tierra. Sí, yo recuerdo, creo que es la segunda vez que lo voy a contar, tuve una experiencia con el Señor, una visión, donde, bueno, antes de yo ser cristiana, estaba estudiando actuación, quería ser actriz, soñaba con ser una actriz de Hollywood. Y sí. Y recuerdo que en una oportunidad, en la visión, para resumirlo, el Señor me llevó a una cabaña y yo vi mi cuerpo tendido en una cabaña. Y en esa cabaña yo estaba toda ensangrentada y rota. Y toda sucia. Y recuerdo que yo estaba sentada y el Señor mostró mi cuerpo y yo me quedé mirando y Él me dijo... Él llegó y se acercó con un recipiente y un trapito y empezó a limpiarme con el agua y me quitaba cuando me pasaba el trapito, no solamente me quitaba la sangre, sino que las heridas se me curaban. O sea, tenía huecos en la piel y se me curaban solamente con él pasarme el trapito. Gloria a Dios. Él me limpió y recuerdo que me tomó de la mano y me llevó como a una cima y Él me mostraba el mundo y me decía, yo tengo muchos planes para ti y hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Tú quieres ser actriz o quieres servirme? Y yo recuerdo que con lágrimas en mis ojos le dije al Señor sin dudarlo, le dije, Señor, yo quiero servirte. ¡Aleluya! Ese día tomé la decisión en mi corazón de decir, Señor, nunca más volveré a actuar. Fui muy radical. Y bueno, en el campamento el Señor me dio la oportunidad porque yo estaba muy cerrada a eso. Estaba muy cerrada a la idea de yo poder hacer un simulacro o algo así porque le había hecho una promesa al Señor. Obviamente las obras de teatro o la lección objetiva, como le decimos nosotros, lo hacemos con el único fin de edificar a la iglesia, de llevar un mensaje al pueblo de Dios. No es con el fin de entretener a la gente, como quería yo en el mundo. Mi fin era entretener a la gente, ser famosa, ser aprobada por el mundo, ser reconocida, tener una posición en la sociedad, ser aceptada. Era lo que yo quería. Y sabía y sé que tengo ese talento. Entonces yo dije, pues esto es lo que voy a hacer porque no sirvo para más nada. Todo lo que hago o lo que inicio lo dejo a medias. Empecé estudiando medicina, tuve muchas dificultades en la universidad. En ese tiempo estaba la plena crisis en Venezuela y no le estaban pagando a los profesores en la universidad. Entonces los profesores empezaron a hacer huelga y a raíz de ello... quemaron la institución, los estudiantes, perdí como 2-3 semestres y así se fue pasando el tiempo y yo dije, bueno, tengo que hacer algo. Quedó medicina media, dije, bueno, voy a empezar otra carrera, voy a estudiar psicología. Me encanta la psicología, me encanta estudiar el comportamiento humano de las personas y yo dije, perfecto, voy a estudiar eso. No se me dio, no me aceptaron en la universidad donde iba a estudiar. Bueno, quedó a medias también. Dije, bueno, voy a estudiar entonces comunicación social. Y también entré a la universidad, una de las universidades más prestigiosas de Venezuela en ese tiempo. Y al final también por el paro, la crisis económica, paralizaban los semestres. Entonces no tenía la facilidad de estudiar.
yo decía, bueno, Señor, pero entonces ¿yo qué voy a hacer con mi vida? O sea, ¿de qué voy a vivir yo? ¿Qué voy a hacer yo? O sea, no entiendo. Y se me dio la oportunidad de entrar a una universidad privada, estudiar publicidad y marketing, otra carrera que me gusta mucho. Y dije, bueno, vamos a estudiarla. Empecé el primero, el segundo, el tercero, el cuarto semestre. Cuando llego al cuarto semestre, recuerdo que no tenía dinero para pagar la universidad porque era muy costosa y pues la situación en Venezuela estaba muy difícil. Entonces era muy duro, por lo menos un sueldo mínimo en Venezuela es nada. Sí, no te alcanzaba para nada. O sea, ahorita, hoy en día, creo que un sueldo te alcanza para una harina pan o algo así. Eso dice que son como $3. Y $3 son, creo, no sé si alguien sabe cuánto será $3 en pesos. 12.000. Imagínense usted, 12.000 pesos estaba el sueldo mínimo en Venezuela en ese tiempo. O sea, era muy duro para mí. Y mi hermana estaba aquí en Colombia con su esposo, que es colombiano. Y ella dijo, bueno, voy a aprovechar la oportunidad y me voy a ir. Ella se fue, se vino y ella me dice, ¿por qué no te vienes para acá, para Colombia, Andreina, y haces la plata y así puedes pagar el semestre? Yo estaba de vacaciones, me habían dado como unos 3-4 meses para poder pagar el semestre. Entonces yo dije, bueno, ¿sabes? Voy a irme a Colombia, voy a hacer la platita. Y ella me dijo, pues nosotros tenemos el dinero para nosotros montar un restaurante. Entonces tú te vienes para acá, trabajas para nosotros te vamos a pagar bien, te vamos a dar comida, te vamos a dar todo, no te preocupes. Tú vente para acá y tú nos ayudas. Y yo, bueno, perfecto, voy para allá, solamente van a ser 4 meses. Nunca en mi vida soñé con venir a Colombia, jamás. Mi sueño, y no lo digo para despreciar, obviamente mi opinión de Colombia ha cambiado desde que estoy aquí, pero en ese tiempo yo tenía muchos prejuicios en cuanto al continente latinoamericano. Yo soñaba con ir a Europa, de hecho hacer mi posgrado lo quería hacer en Francia. Ese siempre fue mi sueño. Estaba obsesionada con ese país, con Suiza, Escocia. Esos eran los países que yo quería vivir, con los que yo soñaba. Y sí, entonces yo le dije, bueno, serán 4 meses, ¿qué tanto, no? Entonces me vine para acá, para Colombia, arriesgándome. Resulta que cuando llego acá, mi cuñado trabajaba de soldador. Se quedó sin trabajo. Y pues como saben, acá pagábamos arriendo, servicios y todo esto, ¿no? Entonces yo dije, ¿y ahora cómo vamos a hacer? Mi hermana trabajaba en un spa, también se quedó sin empleo. Entonces ella dijo, bueno, hay algo que hacen los venezolanos aquí para sustentarse. Y la pastora está muerta de la risa. Hay algo que hacen los venezolanos para sustentarse, y es que las mujeres venden café. Entonces ella me dijo, bueno, vamos a vender café, Andreina, ¿qué te parece? Y yo tenía muchos prejuicios con la gente que vende de ambulante en la calle. Yo decía, yo voy a ser una médico, yo voy a ser una licenciada, una publicista, yo cómo voy a andar en la calle vendiendo algo. Y en ese momento el Señor empezó a desbaratar mi orgullo y a mostrarme muchas cosas difíciles que pasé acá. Entonces empecé a vender café con mi hermana y mi cuñado, porque el dinero que ellos tenían, la capital, perdón, no les expliqué eso, la capital que ellos tenían para emprender el negocio, para ellos montar el restaurante, lo tuvieron que pagar, lo tuvieron que utilizar para pagar el arriendo, porque vivíamos en una casa donde el arriendo era 700.000 pesos. Eso fue hace como unos 5 o 6 años. Era estrato 3, algo así. Entonces, a raíz de ello, pues tuvimos que pagar el arriendo. Ellos tuvieron que pagar el arriendo, la platita que tenían, y pagar todos los recibos. Entonces se quedaron sin nada para poder emprender ese restaurante que querían montar. Bueno, empecé a vender café. Pasó el primer mes. Lo que agarramos cuando empecé a vender café, mi hermana vendía el café, que ustedes le dicen tinto, yo vendía el chocolate, y mi cuñado vendía el café con leche, que ustedes le dicen perico. Sí, ustedes le dicen perico. Y entonces
Ok. Y entonces andábamos los tres con nuestro termito vendiendo, y de verdad que yo andaba recorriendo. En ese tiempo vivíamos en un barrio que se llama Aeropuerto. Eso queda por Panamericano, se llamaba el barrio, queda cerca del aeropuerto. Sí, entonces nosotros agarrábamos toda la calle esa de El Salado, y por ahí nos íbamos y repartíamos por todos esos talleres mecánicos y todo eso. Y yo vendía en todo el día. Nos salíamos a las 7 de la mañana y terminábamos a las 2 de la tarde. Yo vendía 2 vasitos de chocolate, era todo lo que yo vendía. Y yo decía, Dios mío, ay, ahora, ¿yo qué voy a hacer? Si este es el trabajo que me toca, aparte que me siento súper humillada y todo esto. Y no vendo nada, o sea, terrible. Entonces ahí empezó como el proceso de Dios conmigo, a desbaratar mi orgullo, lo vanidosa que era, porque era obsesivamente vanidosa, estaba obsesionada conmigo misma. Y bueno, era muy aparentista, muy superficial. Me importaba demasiado lo que la gente pensara de mí, me importaba mucho cómo me vestía, cómo hablaba, cómo me movía, todo, o sea, estaba obsesionada totalmente. Y ahí empezó ese proceso de Dios en mí, a desbaratar esa altivez y esa prepotencia, y a yo sentirme humillada a tal punto que recuerdo que la primera vez que estaba vendiendo, un hombre me dijo así, me dijo, ¿cuánto quieres? Y yo me quedé así, te ofrezco 50. Y yo me quedé así. Y yo no entendí, porque, o sea, no entendí, realmente no sabía que muchas de las venezolanas hacían esto camuflajeadamente. Y es lamentable para mí decir esto, porque es mi país, es mi gentilicio, son mis hermanos, pero muchas venezolanas pues han caído en esta situación a causa de la crisis, haciendo esto, ¿no? Entonces yo me quedé así como que, ¿qué es esto? No entendí al principio, solo recuerdo que mi cuñado le dio un golpe, le dijo, ¿qué te pasa? No te metas con ella y no sé qué. Y luego la segunda vez me volvieron a ofrecer dinero, y yo me quedé así como que ahí sí entendí, ahí sí reaccioné. Y vea que yo me vestía como un hombre. Yo agarraba y yo andaba andaba con un suéter grandísimo. Yo en ese tiempo usaba lentes de la vista, andaba con unos lentes, con una gorra, me amarraba el pelo para que nadie supiera que era mujer. O sea, y usaba pantalones altísimos. ¿Para qué? Porque me daba mucha vergüenza vender café. Entonces, bueno, y así pasó el tiempo. Empecé a vender, pasó el primer mes, pasó el segundo mes, ya vendíamos un poquito más. Pero obviamente que lo que agarrábamos alcanzaba solamente para la comida diaria, ¿sí? Y estábamos endeudados porque mi cuñado había pedido un préstamo para pagar el siguiente mes y para pagar los recibos y todo esto. Entonces pasó el segundo mes, yo dije, Dios mío, ya me quedan 2 meses nada más, y todo lo que agarramos del café simplemente alcanza para la comida diaria. Yo, ¿cómo me voy a regresar ahora? Yo ya no quiero estar aquí, no, demasiado humillante, no puedo más. Y entonces pasó el tercer mes, llegó el cuarto mes, y yo dije, bueno, definitivamente ya ahora soy vendedora de café. Esta es la historia de mi vida. Y sentí que como que entré a una resignación donde dije, bueno, eso es lo que me toca. Esa fue la historia que me tocó vivir. No era lo que yo quería, no era lo que yo anhelaba, pero hasta aquí llegó. Y me sentía la persona más horrible y más terrible. Y bueno, se podrá imaginar todo lo que yo sentía en ese momento, por lo prejuiciosa y lo prepotente y lo altiva que yo era. Entonces, llegó el cuarto mes, y justo en ese momento encontré un trabajo. Un señor al que yo le vendía café, que por supuesto nos respetaba mucho a mi hermana y a mí, me dijo, ¿sabes qué? Yo estoy buscando una muchacha de niñera para que me cuide a mis hijos, porque mi esposa se va para Estados Unidos y yo necesito a alguien que me cuide a mis bebés. ¿Qué te parece? ¿Acepta?
y me dijo, te voy a pagar, en ese tiempo el sueldo mínimo creo que era 25 o 30 mil pesos diarios, y ese señor me dijo, te voy a pagar 20 mil pesos. Yo dije, bueno, pues no es mucho, pero en realidad para vender café me sirve. Dije, me sirve de algo. Entonces yo acepté y empecé a trabajar allí. Empecé a trabajar, ok, perfecto, pasó un mes, pasaron 2 meses. No tenía obviamente todavía la plata completa ni siquiera para regresarme a Venezuela. Yo dije, ay, esta es mi oportunidad para regresar. No tenía la plata. Entonces resulta que un día se hicieron, yo salía de ese trabajo, entraba, recuerdo que a las 5 de la mañana y salía a las 8 de la noche por 20 mil pesos. O sea, prácticamente eso era una explotación. Y entonces recuerdo que se hicieron las 7 de la noche y el señor no llegaba, y yo lo llamo, le digo, señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no llegaba? No sé qué. Y no me contestaba. Y entonces lo vuelvo a llamar y me contesta. Y o sea, por cómo habló, yo dije, este hombre está ebrio. Y entonces me dijo, no, yo ya voy para la casa, es que se me presentó algo y ya voy para la casa. Bueno, se hicieron las 9:30 de la noche y el hombre todavía no había llegado, y yo ahí en la casa, y eran unos niños pequeños y era un señor mayor, y el señor pues intentó propasarse conmigo. Estaba bastante ebrio, bastante embriagado, y ese día decidí renunciar. Dije, no, yo no puedo seguir trabajando acá. Entonces renuncié. Y bueno, eso es un poquito un resumen de todo lo que yo pasé mientras yo empecé a trabajar aquí en Colombia. Realmente pasé muchas cosas duras en cuanto, digamos, al menosprecio de por simplemente ser venezolana. Me generalizaban con todas las demás y me trataban de una forma bastante despectiva, y eso para mí era muy humillante, y creo que para cualquier mujer lo sería. Obviamente que te traten como si tú fueras una cualquiera, como si tú no tuvieras principios. Entonces bueno, pasó el tiempo y eso, los 2 meses pasaron. Yo dije, bueno, todavía tengo la esperanza de conseguir un empleo. Empecé a trabajar en un restaurante en el centro, de mesera. También ese trabajo fue peor. Entraba a las 6 de la mañana y salía a las 10:30 de la noche, y me pagaban 25 mil pesos, y los muchachos le pagaban creo que 35, 37 mil pesos, pero yo por ser venezolana me pagaban menos. Entonces la plata que yo generaba la utilizábamos para pagar alguna cosa en la casa y todo eso. Cuando menos me di cuenta, pues dije, ya se me pasó un año y estoy de trabajo en trabajo, pasando una y otra cosa, y ¿qué voy a hacer? O sea, ya o decido de regresarme a Venezuela aunque sea sin nada y ver qué hago, o veo qué hago con mi vida aquí en Colombia. Entonces dije, bueno, me voy a quedar aquí en Colombia, seguir trabajando. Pasó 1 año y medio, pasaron 2 años. Yo vengo de una situación donde yo prácticamente fui huérfana. Yo vivía en casa, 1 año vivía en casa de una tía, en otro año en casa de la abuela, en otro año en casa de un tío, en casa, y así estaba. O sea, no tenía una estabilidad emocional, no tenía una estabilidad de yo decir, tengo una familia, tengo una mamá, tengo un papá. Entonces era bastante desequilibrada emocionalmente, y constantemente, a causa de tanta humillación que recibí en mi infancia y en mi adolescencia, abusos de toda índole, yo crecí con una mentalidad de que yo quería quitarme la vida, y muchas veces intenté suicidarme. Muchas veces lo intenté. Recuerdo una oportunidad, me tomé muchas pastillas que mi mamá tenía en un estante, y pasé 3 días con un dolor estomacal terrible, y obviamente me da vergüenza decir para que no dijera que yo estaba loca. Entonces no me morí. Yo dije, pasaron 3 días, no me he muerto. Entonces sí. Y así, una y otra cosa, intentaba quitarme la vida, porque la depresión que yo sufría era tan tremenda que yo me encerraba en un cuarto, porque tenía una tía, que fue una de las que me crió, que ella me decía, ¡estás castigada! Y me metía en un cuarto y me encerraba y me trataba como si yo fuera una presa. Y me metía en el cuarto y me pasaba la comida por debajo de la puerta. Y me decía,
vas a comer eso quedó salado y te lo vas a comer así. Y así esa clase de maltratos, esa clase de abusos y de humillaciones viví. Entonces crecí como una muchacha muy insegura, como usted no se imagina. Insegura a tal punto de que yo me miraba al espejo y yo decía, Dios mío, qué horrible soy. Entonces, como yo me consideraba tan horrible, me maquillaba muchísimo para que la gente no viera lo fea que yo era, según yo. Entonces, y esa cantidad de cosas, por la cantidad de desprecio que recibí. Entonces, a causa de eso, pues muchas veces quise hacer esto. Y recuerdo en una oportunidad, viviendo con mi hermana, después ya de 2 años, dije, mi cuñado me regaló una caja de libros, donde a mí me encanta leer, y ella me dijo, ay, Tamara, tú eres la única lectora de la casa, así que lee, esos libros son para ti. Se lo regalaron en el trabajo. Entonces dije, qué chévere. Y entonces yo lo meto en el cuarto, y yo estoy viendo, y recuerdo que estaba bastante deprimida, y estaba llorando, y yo dije, yo ya no quiero seguir viviendo, o sea, yo no le encuentro sentido a la vida, yo no le encuentro un enfoque, no le encuentro un propósito, quiero hacer una cosa, por más que quiero esforzarme por hacer algo mejor, siempre queda todo a medias, o sea, no entiendo cuál es el fin de mi vida, no le encuentro existencia, no le encuentro un sentido, y me sentía como una muerta viviente, me sentía muerta por dentro. Y recuerdo que estaba ahí tirada en el suelo leyendo los libros, y yo le dije, mire señor, ¿sabe qué? Si usted no hace algo con mi vida, hoy me quito la vida, y no me importa si mandas a alguien, no me importa lo que hagas, me la voy a quitar, porque yo vine aquí fue a sufrir, tú me trajiste aquí fue a sufrir, o sea, no entiendo qué es lo que tú quieres conmigo. Y entonces recuerdo que estoy revisando la caja de libros y había una Biblia, y no recuerdo exactamente el versículo, no le voy a decir mentiras porque realmente no lo recuerdo. Solo sé que era o en el libro de Proverbios o en el libro de Eclesiastés, donde hablaba sobre la misericordia de Dios. Decía, todavía estás a tiempo, algo así, porque era una Biblia, Dios habla hoy, es una versión actual, y decía, todavía estás a tiempo, no lo hagas, algo así. Y entonces yo recuerdo que yo miré ese versículo y empecé a llorar y a llorar y a llorar, a llorar y 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 a llorar. Y de repente yo recuerdo que entró una brisa que sopló así, y la ventana se empezó a mover de una manera increíble, y la puerta se abría y se cerraba, se abría y se cerraba. Y me entró un escalofrío tan tremendo en el cuerpo que yo empecé a temblar. Empecé a temblar y empecé a temblar, y yo solo recuerdo que cerré los ojos porque no los podía hablar, no los podía abrir, y de repente empecé a dar vueltas en el suelo, tirada en el suelo, arrodillada, dando vueltas como un trompo. Y lo único que salía de mí, yo sentí como que alguien me abrazó por atrás, y me abrazó y me decía, yo te amo. Me decía, yo te amo, porque no ves que siempre he estado contigo. Y yo escuchaba esa voz y yo decía, ¿qué es esto? No entiendo, ¿qué es esto? Y esa persona me abrazó tan fuerte que yo recuerdo que de mi alma solamente salía, Señor, perdóname. Lo gritaba a todo pulmón, a tal punto que yo me imagino que todos los vecinos escucharon mis gritos, porque fue una cosa tremenda. Entonces, de repente, ese día mi hermana no estaba en la casa, mi hermana estaba en una finca con unos amigos y mi cuñado. Eso era, creo que un día sábado. Ellos regresaron el día siguiente. Yo fumaba mucho cigarrillo en exceso, hasta el punto que me fumaba 3 cajas de cigarrillos diarias, de la ansiedad tan tremenda que yo sufría. Y recuerdo que ese día, y era rockera, andaba siempre vestida de negro y todo eso, y ese mundo y todo esto, que yo decía, bueno, si el Señor no quiere hacer nada conmigo, pues vamos a ver qué el diablo quiere hacer conmigo, ¿no? O sea, y tenía esa mentalidad y esa clase de pensamientos. Y recuerdo que, bueno, ese día yo, después de esa experiencia que yo tuve con el Espíritu Santo, con Él, mi vida cambió para siempre.
yo sentí como que algo revivió dentro de mí. Yo sentía como que yo veía todo, y yo veía el cielo y veía todo, y todo me parecía tan maravilloso, y yo decía, Dios mío, yo me he perdido todo esto. Era como que si yo estaba encerrada en una cárcel y estaba ciega con los ojos vendados y no podía ver nada. Así era mi vida espiritualmente. Y ese día sentí el abrazo del Espíritu Santo, el abrazo de Dios, el abrazo de Jesús, y por su gracia pues hoy estoy aquí. Por su gracia hoy estoy aquí. Por eso es que todo lo que nosotros podamos hacer en Dios no es un mérito propio, sino Dios quien capacita, y por su gracia y misericordia. Amén. Amén. Entonces, por eso nosotros no podemos estar con una posición de que yo estoy en este lugar porque yo me lo merezco. Hay personas que me dicen, y a mí eso realmente me choca, que dicen, te lo mereces, mereces esto. Y yo digo, ¿qué nos merecemos nosotros? O sea, ¿qué te puedes merecer tú en la vida? No te mereces nada, ¿sí? Somos indignos delante de Dios. Él le ha placido redimirnos, le ha placido justificarnos, le ha placido mirarnos, limpiarnos, ¿sí? Hacer algo nuevo de nosotros. Amén. Y si hoy en día tenemos la fortaleza para predicar el Evangelio, para servirle al Señor, es solo por gracia. Y porque a Él le ha placido formarlo, prepararlo, para que usted sea lo que Dios dice que usted es. Para que usted pueda cumplir la asignación que se le ha sido encomendada en esa tierra. Por eso nosotros no nos podemos desalinear ni desenfocar del propósito de Dios. Usted y yo tenemos un propósito, ¿sí? Usted no es de esta tierra, usted es de allá arriba, ¿sí? Y por ende, como nosotros, el pastor Michael me dio mucha risa una vez que él dijo que estaba aquí, que dijo que nosotros éramos extraterrestres. Pero pensándolo bien, en realidad sí, si se pone a ver, nosotros no somos de esta tierra. Nosotros somos hijos de Dios. Y por ende, el trabajo de Dios en nosotros es muy importante. Dios está tan enfocado en trabajar en cada uno de nosotros, para que nosotros seamos esos siervos que hagamos la voluntad de Dios en todo momento. Amén. Entonces, ahorita les hablaba del siervo de Dios. El siervo de Dios es un esclavo de Cristo. A pesar de las tormentas, de las adversidades que usted pueda atravesar en la vida, eso a usted no le da derecho de irse o de renunciar. Hay una prédica muy hermosa que voy a recordar, que predicó mi pastora Jenny hace mucho tiempo, hace muchos años, que me dio mucha fortaleza en un momento muy duro de mi vida, donde yo estaba empezando el ministerio y quería renunciar. Le dije, Señor, ya no aguanto más, no aguanto ese desierto, no aguanto ese proceso. ¿Cuándo me vas a dar a mi esposo? ¿Cuándo me vas a dar a mi familia? ¿Cuánto? Bueno, ahí está mi chico guapo, mi hombre guapísimo que Dios me dio, obviamente. Claro, Dios ha sido muy bueno. Y que se me perdió el hilo. Ajá, sí. Recuerdo que la pastora Jenny predicó algo donde ella decía, el tema se llamaba prohibido rendirse. Y esa palabra, recuerdo que ella, desde que tomó el micrófono, yo no paraba de llorar, porque todo lo que ella hablaba era lo que yo estaba pasando, de cómo yo me sentía, de las decisiones que había tomado de alejarme del Señor. Entonces, esa palabra nunca voy a olvidarla, porque me dio mucha fortaleza en ese momento tan duro de mi vida, donde sentía que ya no podía más. Y ese día que ella predicaba, entendí que yo no puedo renunciar
a lo que Dios me mandó a hacer. Amén. Ese día comprendí que por más momentos difíciles que yo pase, debo comprender que Dios tiene el control. Bien sea escasez, no sé lo que esté pasando cada uno de ustedes, pero lo que yo sí sé es que Dios llegó a un punto de mi vida donde me desbarató tanto que yo sentía que yo ya no valía nada. Yo decía, o sea, Señor, ¿qué es lo que quieres hacer conmigo? Porque no entiendo, todo es proceso, proceso y proceso y proceso. Y tenía ese pensamiento dentro de mí. Pero la palabra de Dios me dice que nosotros hemos nacido para vivir de bendición en bendición y de gloria en gloria. ¡Aleluya! Amén. Nosotros no estamos en esa tierra para vivir de proceso en proceso. No, así no es. Usted nació para vivir de bendición en bendición y de gloria en gloria. ¡Aleluya! Por supuesto que es necesaria la formación de Dios. Porque si Dios no te prepara, si Dios no te capacita, tú no vas a estar apto para hacer la voluntad de Dios. Entonces, el Señor necesita formar el carácter del siervo de Dios. Y ese es el enfoque de Dios en usted y en mí. Formar el carácter de cada uno de nosotros. ¿Sí? Cuando nosotros llegamos al Evangelio no teníamos la capacidad, pero poco a poco Dios nos ha ido capacitando. Quizás yo ya tengo algunos años en el ministerio, pero todavía me falta muchísima formación. Hay otros que apenas están empezando y obviamente el Señor les ha hecho un llamado, pero quizás no tengan la misma capacidad que yo. ¿Sí? O por ejemplo, yo voy a poner el ejemplo de la hermana Ashley, ¿sí? Que es una jovencita. ¿Cuántos años tiene usted? 21, 22. Ay. Ella dice, sí. Tiene 24 años, pero la hermana Ashley es una joven muy admirable, ¿sabe? Ella es un ejemplo no solamente para los jóvenes, sino para todos nosotros. ¿Por qué? Porque es una muchacha que, como cualquier de todos nosotros, cada uno de nosotros hemos pasado momentos duros en nuestra vida, pero sin embargo es una joven que se ha mantenido en los caminos del Señor, se ha mantenido fiel a pesar de todo lo que quizá ella haya pasado. Y hoy en día ella es lo que es porque ha dispuesto su corazón a dejarse moldear por Dios. Obviamente a ella le falta todavía mucha formación, pero hoy en día podemos disfrutar de una adoradora que nos lleva a la presencia de Dios, que nos conecta con la presencia de Dios. Y eso es hermoso. Y no es que yo menosprecie, sino es que simplemente Dios capacita, ¿sí? Hay personas que no tienen la misma capacidad, aunque tengan el llamado, ¿sí? Yo, por ejemplo, yo canto, a mí me encanta cantar, pero no tengo el ministerio de adoradora como quizá lo tiene ella. Yo canto bien, pero no tengo el ministerio, ¿sí? Me gusta adorarle al Señor. Entonces, cada uno de nosotros somos capacitados conforme al propósito y la asignación que Dios le ha dado. Amén. Entonces, aquí podemos ver pastores que están empezando, que están iniciando. Entonces, quizás estos pastores, pues obviamente no han entendido la visión que tenemos en ese lugar. Hay otros que ya lo han entendido y obviamente sus acciones, su comportamiento es completamente diferente a otros pastores que apenas están iniciando el ministerio. Amén. Entonces, por lo menos ahorita el Señor le ha dado el privilegio al pastor Ciros y a la pastora Edith de predicar la palabra de Dios en un cierto lugar en el Tunal. Ellos ahorita están en el Tunal, el Señor los ha llamado a servirle, ellos están iniciando en este ministerio y quizá, por ejemplo, la pastora Edith, hago esto no con intención de menospreciar, sino de entender la capacidad que tenemos cada uno de nosotros. Todos somos iguales delante de la presencia de Dios, pero yo no puedo comparar la formación de la pastora Matilde con la formación de la pastora Edith. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la pastora Matilde tiene muchos más años, ¿verdad?, siendo formada por el Señor
que la pastora Edith está iniciando. Entonces ahí se ve la formación y la preparación del siervo de Dios. Y me tomé el tiempo de investigar cuáles o unas de las tantas cualidades que debe tener un siervo de Dios para hacer lo que Dios le ha mandado hacer. Y uno de eso es la obediencia. Una de las características de nosotros como siervos de Dios es que debemos ser obedientes. Debemos ser obedientes, ¿sí?, a nuestro Señor y a nuestras personas superiores, que en ese caso es el pastor Nelson y la pastora Jenny. Por lo menos nosotros los pastores debemos, ¿sí?, estar sujetos a nuestros pastores, y las ovejas, la iglesia, debe estar sujeto a cada uno de sus pastores. En esa sujeción usted está mostrando obediencia, ¿sí? Usted está mostrando de que usted entiende que necesita ser formado y que todavía usted necesita que Dios siga trabajando en usted. Recuerde que lo que Dios está trabajando en cada uno de nosotros es en nuestro carácter, ¿sí? Porque la unción ya está sobre ti. Ahora, ¿qué sucede? Obviamente que hay que pagar un precio para que, pues, obviamente Dios te use cada vez más y te use cada vez más. Por supuesto que sí. Pero no solamente el evangelio se trata de unción, de poder, de autoridad, sino que se trata de carácter. Tú puedes tener mucha unción, pero la unción no te define. Lo que te define es tu carácter, tu temple, tu firmeza como hijo de Dios. Eso es lo que te define a ti, ¿sí? No la unción, no como dice el pastor, power. Eso es importante, ¿verdad? Que usted muestre en el mundo, por donde quiera que usted pase, las señales, los milagros, los prodigios, que usted muestre que el poder de Dios está sobre usted, que se vea el respaldo de Dios en su vida. Por supuesto, eso es sumamente importante, pero debe haber un equilibrio también en qué nosotros tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Cómo nosotros afrontamos lo que el Señor permite que vivamos para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, ¿qué nos pide el Señor? Que seamos obedientes. Por ejemplo, cada uno de los que están aquí han hecho un esfuerzo por estar en ese lugar, porque quizá usted pudo irse al supermercado a comprar, usted pudo haber hecho otra cosa, pero usted decidió venir hoy a recibir palabra de Dios. Usted decidió venir hoy a la casa del Señor. Entonces, eso habla de su esfuerzo, de su obediencia a que su pastor le dijo muchos días antes de que usted debía respaldar la campaña y el ayuno. Eso habla de nuestra sujeción, eso habla de nuestra sumisión, no solamente a nuestros pastores, sino al Señor, porque esa obra es guiada y dirigida por el Espíritu Santo, ¿sí? Aquí no es que la pastora Jenny y el pastor Nelson manipulan a la gente o embaucan a la gente para que la gente haga la voluntad de Dios o para que la gente haga lo que ellos quieran. No, ellos obviamente son personas guiadas y dirigidas por el Señor, y por ende bajo esa dirección nos están guiando a nosotros para que nosotros podamos también crecer y ser lo que Dios ha designado. Amén. Entonces, para mí el ejemplo más grande de obediencia siempre será el Señor Jesucristo, ¿verdad? Él dijo de mí: Señor, pasa de mí esta copa. Si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero yo quiero hacer tu voluntad. Amén. El Señor decidió renunciar a lo que Él podía hacer por hacer la voluntad de Dios. Y por eso hoy usted y yo estamos disfrutando de la gracia del Señor y estamos hoy aquí sentados con una esperanza en nuestras vidas de que un día estaremos en el cielo reinando con Cristo y estaremos por la eternidad adorándolo. Entonces,
Otra de las personas que para mí representa esa palabra y a la cual admiro muchísimo es a mi pastor Nelson. Él era un hombre sumamente bendecido, con una familia hermosa, con una iglesia preciosísima. Yo tuve la oportunidad de congregarme en ese lugar y él soltó todo eso para empezar de cero. Eso habla de su entrega y de su obediencia a hacer la voluntad de Dios por encima del reconocimiento y de lo que él ya había logrado en el Señor, ¿sí? Y ahí se pone a prueba, en esos momentos tan difíciles donde el Señor te dice, quiero que dejen de hacer eso y quiero que vayan a hacer eso. Tú dices, pero ¿cómo así? Yo tengo tantos años haciendo eso y ahora tengo que volver a empezar de cero. No me quiero imaginar lo difícil que fue para ellos, todo lo que llegaron a pensar, bueno, vamos a aguantar hambre, las niñas, ¿cómo vamos a hacer? Me imagino todo lo que a nosotros como humanos se nos pasa por la cabeza de pensar en nuestra falta de confianza en Dios, ¿verdad? Pero sin embargo, ellos dijeron, nosotros nos vamos a arriesgar a obedecerle al Señor por encima de lo que nosotros ya tenemos en ese lugar. Entonces, renunciaron a ello para hoy estar aquí. Y déjeme decirle que esta obra de Sembradores de Luz y Esperanza es una obra donde hay un respaldo tan hermoso del Señor. Yo he tenido la oportunidad aquí en Colombia de conocer varios concilios que tienen 10, 20 años en el ministerio y no han logrado, no se ha visto el respaldo que nosotros vemos hoy en día aquí en Sembradores de Luz y Esperanza. Alabado sea Dios. Y eso, hermanos, es una gran bendición. Eso no es porque los pastores sean los favoritos del Señor, sino que el Señor ha visto la disposición y ha visto la obediencia. El Señor está viendo nuestra disposición. Él está viendo nuestra entrega, nuestro compromiso a la obra de Dios. Y esa misma formación el Señor quiere darnos a cada uno de nosotros. Que aprendamos a hacer la voluntad de Dios por encima de lo que nosotros podamos anhelar, por encima de lo que usted quiera o de lo que usted planee. Hay muchos jóvenes que están aquí, que están planeando y que tienen sueños, que tienen proyectos de vida, pero quizá el proyecto de vida que tú tengas no sea lo que Dios tenga para ti, ¿sí? Quizá usted sueña con irse a un tal país, a estudiar, ser un licenciado en comercio internacional, y el Señor dice, no, es que eso no es lo que yo tengo para ti, tú eres un evangelista, tú eres un pastor. Y no necesariamente quiere decir que usted no pueda ejercer la carrera, pero es que cuando Dios hace un llamado a una persona, Dios te va a pedir, ¿sí?, que tú te entregues por completo a su voluntad, que tú te rindas cada día más a lo que Dios quiere y no a lo que tú estás planeando para ti. Dios tiene cosas maravillosas para cada una de las personas que hoy están acá, pero depende de nosotros, de nuestra rendición, de nuestra entrega, de nuestra disposición, si realmente queremos ver las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida. Muchos están desenfocados, pero el Señor quiere recordarle a usted hoy en esa mañana que usted es un esclavo de Cristo, que usted es un siervo del Señor. Y por más que yo en algún momento de mi vida quise huir y quise escapar de la formación del Señor, el Señor venía y me arrastraba otra vez a su presencia. Venía y otra vez me traía nuevamente al lugar donde Él quería que yo estuviera, porque Él sabía que a pesar de lo que yo estaba pasando, y quizá eso me estaba afectando, Él sabía y Él sabe cuánto yo le amo, y Él sabe cuánto anhelo servirle. Entonces ahí se ve la disposición de las personas. Dios conoce nuestros corazones y Dios sabe que cada uno de nosotros estamos aquí con un amor ferviente, muchos, por servirle al Señor. Pero a veces lo que pasamos o lo que atravesamos nos quiere obstaculizar o nos quiere estancar para que nosotros no veamos que Dios ya tiene un plan, que ya Dios tiene algo preparado, y a veces desconfiamos de eso. Decimos, Dios mío, pero ¿hasta cuándo? O sea, mis hijos pasando necesidad, a mí me toca hacer eso, tantas cosas que he tenido que renunciar para hoy estar en el ministerio, tantas cosas que he tenido que dejar
que sacrificar para ello, y mira todo lo que yo estoy pasando en ese momento. Entonces a veces le reclamamos a Dios y decimos: Dios, tú eres injusto, o qué es lo que está pasando, que yo no veo tus bendiciones, que yo no veo eso que tú tanto me has dicho, que me llevarás a las naciones, que harás tantas cosas conmigo, que donde yo llegue, Señor amado, tú me has dicho que a través de mí habrán grandes avivamientos y tantas promesas que quizás Dios le ha hecho a usted, y usted no las ve hoy en día, y usted se reclama y se pregunta: ¿pero qué está pasando? Eso no es lo que tú me has prometido. Y el Señor dice: tengo un plan. Tengo un plan. Y quiero que confíes en el plan que yo tengo para ti. Necesito pasarte por esa tormenta, necesito pasarte por esa adversidad, necesito pasarte por ese proceso para que tú puedas tener el carácter, para que puedas estar al frente de lo que yo te voy a entregar. ¿Sí? Dios tiene algo para ti que quiere entregarte, pero hasta que tú no tengas ese carácter firme, sólido, que no cualquier tormenta viene y te tambalea, Dios, por supuesto, no te va a entregar lo que tiene para ti. Por eso nosotros debemos esperar y confiar en el Señor, en que lo que Dios está haciendo es para nuestro bien. Y así usted tome malas decisiones y se aparte, aún así, todo lo malo que usted puede hacer, Dios lo va a orar para bien, por el propósito de Él en ti. O sea, antes de la fundación del mundo ya había un diseño exclusivo para el pastor Sebastián Lazo. Sí, para el pastor Sebastián. Hoy en día lo vemos ahí, y también es un joven de admirar, porque usted ve su servicio desinteresado. Usted lo ve que para cualquier cosa que hacemos, él es el primero que llega a todo lugar. O sea, tantas cualidades que yo puedo ver en cada uno de ustedes, ¿sí? Y a veces nos enfocamos tanto en nuestros defectos, y más bien deberíamos enfocarnos en esos defectos, pero para trabajar en ellos, para cada vez ser mejor, ¿sí? Para que cada vez Dios siga moldeando ese carácter, ¿verdad? Pero debemos enfocarnos en nuestras cualidades, en lo que Dios está formando. Y eso yo veo en Él. Por eso es que yo le digo hoy: Dios tiene un plan. Hay un plan para usted. Y el Señor dice: tienes que esperar el tiempo, porque yo necesito pasarte por ese horno de fuego para que tú puedas ser el hombre que se mantenga con ese carácter firme y no cualquier cosa te tambalee, y puedas recibir en tus manos la bendición tan maravillosa que yo tengo para ti. Esas son las promesas de Dios para cada uno de nosotros. ¡Aleluya! Los pensamientos de Dios siempre son para bien, nunca para mal. Amén. Entonces, otra de las cualidades es la humildad. Hermoso. A veces decimos: yo soy humilde. Bueno, una de las cosas contrarias a la humildad es el orgullo, la altivez, la prepotencia, ¿sí? Y había un hombre en la Biblia llamado David, que muchas personas hablan de David, como que ven los salmos, dicen: ay, wow, cuán santo era David y todo eso. Pero David cometió tantas cosas terribles. David fue un adúltero, David fue un asesino, sí, fue la cabeza maestra de un crimen. O sea, y a Saúl no le encontramos al rey Saúl no le encontramos esa cantidad de cosas, de pecados que cometió David. Pero sin embargo, ¿cuál era la diferencia de David y Saúl? Saúl siempre, por querer ser aprobado y reconocido a causa de sus inseguridades, Saúl siempre se justificaba. En la oportunidad que él tenía, se justificó en una oportunidad ante Samuel. El profeta Samuel lo mandó a hacer algo y él no cumplió lo que el Señor le mandó a hacer a través del profeta Samuel, como Dios le había ordenado. Entonces cuando llega el profeta Samuel y dice: ¿pero qué es eso? ¿Por qué no estás haciendo lo que yo te mandé a hacer completo? Él dice: no, Señor, y puso una cantidad de excusas y se justificó. Entonces vemos a David, que David, en vez de justificarse por lo que hacía, David se humillaba. Una de las características de una persona humilde es que reconoce lo malo que hace. Aleluya. Reconoce sus acciones.
reconoce la necesidad que tiene de Dios. No dice, ya yo soy la super ungida, yo ya soy el super ungido, yo ya soy el super pastor, yo ya tengo una formación tremenda, yo ya no necesito, yo ya soy la super adoradora, ya, o sea, yo llego a un lugar y se mueve la gloria de Dios. Y cuidado, porque esa clase de pensamientos primero no provienen de usted, sino del enemigo, queriendo influenciarle para que su humildad se vea afectada y usted sea una persona altiva y prepotente. Cualquier persona, yo empecé hablando de la capacidad, pero cualquier persona que se pare en ese altar con el fin de adorar a Dios, todos, sin excepción de quien sea la persona que se para acá, debemos adorar al Señor. Sí, eso es humildad. Es que hoy no va a adorar tal persona, o hoy no va a adorar Samuel, entonces como hoy no va a adorar Samuel, no se va a mover la gloria de Dios. Hoy no predica el pastor no sé qué, entonces no se va a mover la gloria de Dios. Esa clase de pensamientos pueden dañar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. ¿Qué sucede? Dios está capacitando, ¿sí? Algunos están más capacitados que otros, pero todos tenemos un deseo, y es servirle al Señor. Ese debe ser nuestra visión, ese debe ser nuestro enfoque. Todos aquí, sin excepción, estamos para servirle al Señor. Amén. Entonces, la humildad, como dije, es reconocer tus acciones, reconocer, ¿verdad?, lo que haces delante de Dios. Un corazón sincero, una persona transparente delante de la presencia de Dios. Una persona que no anda aparentando algo que no es. Una persona que no tiene más alto concepto de sí mismo de lo que debe tener. Amén. Una persona que tiene contentamiento en lo que Dios le ha dado en ese momento. Eso es una persona humilde, que sabe reconocer, ¿verdad?, que también hay niveles. Como dije, Dios no hace excepción de personas. Todos aquí somos iguales delante de la presencia de Dios. Pero por supuesto que yo no me voy a comparar con la pastora Jenny, que ya tiene una formación, ¿verdad?, que ya el Señor la ha capacitado para estar en la posición en la que ella se encuentra. Yo no me puedo comparar, ni tampoco, obviamente uno no se puede comparar con nadie, pero digo eso como ejemplo, con el pastor Nelson. El pastor Nelson es un hombre que ya tiene una formación, y sus acciones y su comportamiento hablan de ello. ¿Sí? El comportamiento del pastor Nelson habla de la formación que Dios ha hecho en su vida. Por ende, nosotros a ellos, como nuestros pastores superiores, les debemos respeto, sujeción y obediencia. Yo no puedo hablarle a la pastora Jenny como si yo jugara pelota con ella. No puedo hacerlo. Yo me puedo echar broma con ella, yo me puedo jugar con ella, pero no puedo faltarle el respeto. Yo no puedo tratarla e igualarme a ella. ¿Sí? Ella es una oveja igual que yo, pero está en una autoridad que Dios le entregó, que está por encima de la mía, ¿verdad? ¿Entendemos eso? Entonces eso habla de la humildad de cada uno de nosotros. Nosotros debemos reconocer la autoridad de Dios en cada una de las personas a las cuales Dios le ha delegado, ¿verdad? ¿Cierto? Por ejemplo, para mí antes era costumbre decirle a la pastora Edith, hermana, la hermanita Edith, Dios le bendiga, igual, pero yo obviamente ya no le puedo decir igual, ¿verdad? Yo tengo que respetar la autoridad que Dios le ha asignado en este momento. Ella es una sierva de Dios, y por ende debo respetarla como una sierva del Señor. Yo debo respetarlo como un siervo del Señor, ¿verdad? Eso también habla de nuestra humildad. Reconocemos nuestra autoridad superior. O sea, yo digo, se convoca un ayuno y bueno, ¿qué importa? O sea, ¿qué me va a decir el pastor Nelson? ¿Qué me va a decir la pastora Jenny? Yo no voy a ir a ese ayuno. Simplemente no voy a ir.
y se toman el atrevimiento hasta de aludir y de faltar el respeto y de igualarse, no entendiendo que todo lo que nosotros hacemos en este lugar es con nuestro fin, con el único propósito de servirle al Señor y de que las almas sean alcanzadas. Esas campañas se hacen con un propósito. Este ayuno también se hace con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Edificar el cuerpo ministerial. Usted y yo, constantemente, por lo menos los pastores, estamos dando. Pero este ayuno es para nosotros recibir, ¿sí? Recibir un alimento sólido, un alimento que nos fortalezca y que siga formando ese carácter del siervo de Dios. Ese es el propósito del Señor. Otra de las características de un siervo de Dios es la fidelidad. Un siervo fiel, un hombre que es leal al Señor, mostrándolo en obediencia y amor a sus pastores, a sus líderes. Ahí, en esa fidelidad al Señor, donde quizá usted pueda hacer muchas cosas, usted decide serle fiel al Señor. Dios. Aleluya. Gloria sea Dios. Alabado sea Dios. Aleluya. ¿Qué quiere que? Nada. Pues tenga. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. ¡Ay, santo! Lo bueno es que no es porque soy nerviosa, sino que de verdad tengo mucha sed. Y les digo algo, mientras empecé a predicar se me fue el malestar. Yo estaba sentada allí y fui al baño como 4 veces, me sentía muy mal. De hecho, desde que salí de la casa, yo le dije, mi amor, me siento re mal. Pero no, ¿cómo yo voy a hacer ahora? O sea, justo hoy me vine a sentir así, porque ya tenía días vomitando y con náusea. Las hermanas estaban súper contentas allá en la iglesia diciendo, ay, ¿cuántas semanas de retraso tiene? Yo, no es eso, no, por favor no piensen eso, eso no es. Todavía no, gracias. Y no es que no desee formar una familia, claro que deseo tener mis hijos, mi hijo, pero hay que aclararlo. Uno dice por ahí que 15, sí, mi esposo había dicho que él quería tener 15 hijos, pero mi amor, lamento decirte que va a ser solo uno. No. Bueno, 2 para mí es razonable, en realidad. Respeto a las que tienen 5, 6, 7, 8, pero de verdad que con 2 para mí sería suficiente. Entonces, nuestra fidelidad a Dios. ¿Cómo nosotros estamos mostrando nuestra fidelidad al Señor? Obviamente a través de nuestra entrega, de nuestro compromiso, de nuestra carga por el Señor. Yo voy a poner un ejemplo bastante básico, pero quiero ponerlo como ejemplo porque realmente creo que hasta esas cosas que parecen insignificantes son importantes, y habla de su entrega y de su compromiso y de su carga por el Señor, y que usted no dice, yo voy a servir en esta área porque esa es la área que a mí me tocó hacer. O sea, yo soy músico, yo lo único que arreglo es la música y no puedo arreglar las sillas, ¿sí? Por lo menos ahorita yo como fui al baño y el baño estaba todo encharcado, y yo pude ver, yo soy pastora, yo no tengo por qué barrer eso, pero no, yo agarré el coleto, el trapero como le decimos aquí, y limpié eso hasta que lo dejé bien sequito. Eso habla también de nuestro servicio al Señor, ¿sí? De cómo tú le sirves a Dios, o sea, porque estás en una posición o porque de verdad tu servicio al Señor es desinteresado, o sea, sientes una carga por la obra de Dios en cualquier área, ¿sí? Obviamente que si yo tengo una iglesia formada,
yo no voy a tener tiempo de estar barriendo, obviamente yo voy a estar predicando o X cosas. Pero si yo tengo la oportunidad de arreglar las sillas, puedo hacerlo. O sea, eso no me quita ni me pone, ¿sí? Al contrario, me hace una sierva inútil, ¿sí? Estoy haciendo lo que Dios me ha mandado a hacer. Dios te ha mandado a hacer algo y no quiere que tú busques mérito de eso. Entonces, el número 4 es servir sin esperar recompensa. Hay una frase que utiliza mucho el pastor Nelson y es que el siervo de Dios no tiene honra. Por supuesto que obviamente nosotros como siervos de Dios llegamos a ser honrados por el Señor, pero a lo que él se refiere en este caso es que nosotros no esperamos esa recompensa porque nuestro servicio al Señor es incondicional. O sea, yo no lo hago por lo que yo pueda recibir, sino que yo lo hago por agradecimiento y por amor al Señor. Ese es mi propósito, por el cual yo le sirvo a Dios y por el cual usted debe servir a Dios. Esa es una cualidad súper importante en nosotros como hijos de Dios. Dios te ha hecho promesas de que te va a bendecir, que te va a honrar. Algunos le dicen, yo te veo de presbítero en Chile, en Cumaná. Le ha dicho una cantidad de cosas. Esperan esas promesas, pero aprende a servir en lo poco. Aprende a servir en lo que parece insignificante. Para Dios es importante. Yo le aseguro que simplemente por usted limpiar el bañito de la hermana Sonia, a Dios se agrada de eso. Por usted llevar una sillita, Dios se agrada de eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un servicio a Dios. Entonces, ahí se ve cuánto nosotros estamos sirviéndole al Señor, con qué propósito. Nosotros como pastores, como líderes, sufrimos muchas humillaciones, muchos menosprecios, recibimos mucho desprecio de la iglesia, ¿sí? Hay algunos hermanos que son una bendición, que esos colaboran, hacen otras cosas, y dicen, pastor, ¿en qué le ayudo? Pastor, ¿en qué le ayudo? ¿Qué hago aquí? Pero hay otros que al contrario están juzgando y criticando las acciones de la pastora, criticando las acciones del pastor, que si la pastora no tiene amor, que si la pastora no es humilde, que si la pastora dijo esto, que si el pastor dijo lo otro, y están solamente criticando. Que la líder de dama no convocó y no sé qué, no, que esa no, que el pastor se equivocó en colocar esa líder de dama, esa no era, tenían que colocar era Carolina y pusieron fue Estela, y una cantidad de cosas hablando y alardeando de lo que Dios ha delegado, ¿sí? Y ahí se ve la falta de formación en la iglesia. Y por eso es importante que usted venga a esos ayunos, para que usted pueda entender y comprender, ¿verdad?, de la forma en cómo usted tiene que comportarse y de cómo usted debe tratar a cada persona. Amén. Usted no puede andar hablando del pastor Edgar, un ejemplo, no, yo no estoy diciendo nada acá, un ejemplo, del pastor Edgar como si él jugara pelota con usted. Él es un siervo de Dios, un siervo inútil, pero un hombre que está dispuesto al servicio del Señor. Un hombre al cual Dios ha llamado, al cual Dios ha escogido, al cual le ha entregado una autoridad para dirigir una iglesia. Por ende, nosotros, o la iglesia, debe sujetarse y respetar las decisiones que el pastor Edgar y la pastora Yagalí tomen en su iglesia. ¿Por qué? Porque son siervos que están siendo guiados y dirigidos por el Señor, ¿sí? Las decisiones que tome el pastor Elfar, ay, es que a mí no me gustó a quien pusieron a cuidar los instrumentos. No, es que tenían que colocar a aquel porque yo veo que aquel es más eficiente y no sé qué. Y entonces siempre estamos como tratando de buscar alguna u otra falla en los siervos del Señor o en los líderes, y eso es tan desagradable para Dios, es tan desagradable para el Señor que nosotros estemos hablando de esa forma. Por lo menos vemos a María, que era hermana de Moisés, y por andar hablando de más de Moisés, ¿qué le pasó? Lepra le cayó.
le cayó una lepra. ¿Y qué hicieron? La excluyeron. Porque las personas que eran leprosas en ese tiempo las sacaban de la ciudad, los excluían por la lepra, para que no fuera. Era una ley que había en ese tiempo. Entonces, así le pasa a muchas personas. Yo en una oportunidad tuve un sueño con una persona, la cual soy prudente con su nombre, y dijo, en el sueño, yo estaba en una casa, y recuerdo que yo llegué a la casa. Cuando yo llego a la casa, esa persona entró a la casa. Yo no lo vi de cara ni nada, sino que él entró. Entonces, cuando él sale de la casa, yo lo vi todo leproso. Todo leproso. Es una persona joven y yo lo vi todo lleno de lepras, y sus manos, su rostro parecía viejo, horrible, o sea, era algo espantoso. Imagínense una persona leprosa. Y yo me quedé viendo hacia la persona. Yo dije, Dios mío, ¿qué le pasó? Y entonces en ese momento llegó el pastor Nelson y llegó el pastor Edgar en el sueño. Nosotros tres estábamos en el sueño, y recuerdo que nos quedamos mirando a la persona, y yo le hice así en el hombro al pastor para que lo mirara, y el pastor lo miró, y el pastor dijo, vamos a orar por él. Y recuerdo que el pastor le puso la mano en la cabeza, y él me dijo, póngale la mano en la cabeza. El pastor Edgar se puso por detrás, y entre los tres lo rodeamos y cerramos los ojos. Cuando abrimos los ojos se le fue la lepra. La lepra caracteriza el orgullo, la altivez. Esa persona quizá muchas veces no se sujetó a sus superiores, y lamentablemente, por andar haciendo cosas que no debía, hablando de más o no sujetándose a los siervos del Señor, lamentablemente había esa lepra en su corazón. ¿Y sabe qué es lo triste de una persona altiva, de una persona orgullosa, de una persona prepotente? Que no se da cuenta que lo es. ¿Por qué? Porque eso no se ve. Los demás pueden ver que tú eres orgulloso, pero tú no lo ves. No, yo soy humilde, yo pienso que estoy bien. Pero nuestra manera de hablar, nuestra manera de expresarnos refleja si en nosotros y en nuestro corazón hay orgullo, si en nuestro corazón hay altivez. La crítica, la queja, la amargura, el resentimiento, habla. Todo eso, de cómo usted se queja de lo que vive, de lo que pasa, habla de que hay amargura en su corazón. ¿Sí? Y una de las cosas de las cuales nosotros debemos cuidarnos es de ello, guardar nuestro corazón. Sea lo que sea que pase, hay que guardar nuestro corazón. Hay una profecía que el Señor le dio a la pastora Jenny, que era ella hablaba de la insensibilidad, de la insensibilidad, que el Espíritu Santo quería quitar la insensibilidad de su pueblo. Y yo realmente, le soy franca, no entendí la profecía. Yo dije, pero ¿cómo así? Si nosotros somos insensibles, o sea, ¿cómo va a ser eso? ¿Qué vamos a hacer? ¿Robó o qué? Entonces, en una oportunidad, ella tuvo la oportunidad de explicarlo, creo que fue en los patios donde ella estaba hablando del tema, y ella explicó justamente eso. O sea, ser insensible a la queja, ser insensible al cargar tu corazón, a esos sentimientos, a tus emociones, pero ¿cómo? A tus emociones, a tus sentimientos, ser insensible a que, porque aquel hermano me miró mal, entonces yo ya no voy a ir a la iglesia, entonces yo tengo, o sea, eso es la insensibilidad de la que ella trataba de hablar. Por supuesto, nosotros debemos ser sensibles a la presencia de Dios, debemos ser sensibles al dolor de la gente, ¿sí? Debemos ser sensibles a ellos, pero debemos ser insensibles. Y cuando tú eres insensible, cuando el Espíritu Santo le hablaba de ello, le estaba hablando del carácter de la iglesia. O sea, que la iglesia necesita ser formada para que tenga un carácter firme, para que tenga un carácter sólido, para que sea una persona que no se deje mover por cualquier montaña. Esa es la clase de carácter que Dios quiere formar a usted y en mí, ¿sí? Una persona que por cada cosa que pasa se vulnerabiliza y dice, hasta aquí llego yo, eso lo dejo hasta acá, ya voy a entregar ese liderazgo de damas, porque las hermanas no vienen, porque las hermanas no hacen esto, porque no me hacen caso. Seguramente Dios está trabajando algo en ti, ¿sí? Que tú aprendas a liderizar, que tú aprendas a guiar el liderazgo que te han entregado.
Alabado ¿Sí? sea Dios. Si Dios se lo entregó es porque Él te va a capacitar para ello. Entonces nosotros no podemos renunciar a lo que Dios te entregó. Usted debe aceptarlo con humildad y con sencillez y decir, ok, no tengo la capacidad para ello, pero Dios me va a capacitar. Dios me va a preparar. ¿Amén? Entonces, los siervos de Dios hacemos las cosas sin esperar alguna recompensa. Usted hace la voluntad de Dios por amor al Señor. Usted hace la voluntad de Dios por la gracia del Señor. Amén. Entonces, otras de las cualidades importantes de un siervo de Dios es reconocer la gracia de Jesucristo. Amén. Todo lo que nosotros tenemos, como quizás yo hablaba al inicio, contaba mi testimonio. En resumen, lo que cuenta mi testimonio es que yo hoy estoy aquí no por logro. Yo quizá hoy estoy en el ministerio y otros desean estar en ese lugar. Nunca ha sido porque yo me lo gané, o porque le caí bien a la pastora Jenny, o porque le caí bien al pastor Nelson, porque yo soy la favorita, porque no, o porque yo soy una consentida, o no. Simplemente porque a Dios le plació llamarme, porque al Señor le plació tener misericordia de mí, porque el Señor dijo, de esto tan inservible voy a hacer algo servible, de esto tan inútil voy a hacer algo útil, de esa persona que no vale nada ni para la sociedad voy a ser un instrumento donde pueda ganar almas, una persona que pueda servirme. Entonces cada uno de nosotros estamos siendo formados, pero inclusive la formación de Dios en ti, o los años de experiencia que tú tengas en el evangelio o en el ministerio, como pastor, como adorador, cual sea el liderazgo que usted tenga, nunca ha sido por su mérito, ¿sí? Siempre ha sido porque Dios le ha dado la capacidad para hacerlo. El talento que tenemos nos lo dio el Señor. La oportunidad que tenemos de servirle nos las dio el Señor. Por eso nosotros siempre, en todo momento, debemos reconocer que vivimos por gracia. No por mérito, no por logro, no por sus capacidades, no por sus talentos. Sus capacidades, sus talentos se los dio el Señor. Por ende, usted debe reconocer la gracia de Jesús en su vida. Usted debe reconocer la gracia de Jesucristo en su familia, en su casa. Amén. Vivimos y estamos por la gracia del Señor. Otra de las características es mostrar compasión y misericordia. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. La otra cualidad es mostrar compasión y misericordia. Dios a usted, a cada uno de los líderes, a cada uno de los que están acá, Dios le ha entregado una autoridad. ¿Sí? Cada uno de nosotros tenemos una autoridad de parte del Señor, que por supuesto a mí me pasa mucho que esa autoridad que Dios me entregó me hace ver o reflejar ante la gente como una gracia especial, ¿sí? Como algo especial que usted ve en esa persona, que usted dice como que automáticamente siente un respeto hacia esa persona, ¿sí? Usted no lo dice, pero lo siente, lo percibe cuando ve a una persona a la cual Dios le ha entregado una autoridad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros estamos utilizando la autoridad que Dios nos ha entregado? Yo me paro en ese altar a exhortar a la iglesia y
hiriendo, ofendiendo, humillando, menospreciando, siendo despectiva, o yo corrijo con amor y misericordia? Por eso una de las características del siervo de Dios es que siempre muestra compasión y misericordia, como si se fuera a sí mismo que se está exhortando, como si fuera usted mismo al cual se está corrigiendo, ¿sí? Esa debe ser la mentalidad. Yo no puedo pararme en un altar y decirle: esos hijos del diablo, arrepiéntanse. No puedo hacerlo, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Qué van a decir de mí? La pastora esa terrible, ¿cómo es que le dicen? Rajatabla. Esa pastora rajatabla que lo que hace es tirar mandarria, y lo que hace es pararse en ese altar y anda humillando y tratando a la gente como si la gente fuera un pedazo de algo allí. O sea, nosotros como siervos de Dios y como líderes, como líder, tú líder de dama, tú líder de caballero, no puede tratar a las personas como se le apetezca, sino que nosotros debemos mostrar la misericordia y entender que cada una de las personas no tiene la misma capacidad, ¿sí? Algunos están siendo formados para ser obedientes. ¿Qué debe hacer usted? Revestirse de paciencia. Revísase de paciencia para que usted le tenga paciencia a ese hermanito que no va a las vigilias de dama, a ese hermanito que no va a la vigilia de caballero, a esa hermanita que no le gusta servir con mujer. Nosotros debemos revestirnos de esa misericordia y entender la formación, que no tiene la misma capacidad que usted tiene para servirle al Señor. Por ende, debemos ser misericordiosos, debemos ser comprensivos con la gente, con la iglesia, entender la condición de cada oveja, entender la condición de la iglesia, ¿sí? Yo por lo menos vuelvo y digo, o sea, hay unos que ya saben que ellos sirven, hacen aquí, pero hay otros que no. O sea, son groseros, le hablan mal al pastor, aún todavía tienen cosas del mundo, apenas están empezando a dejar la vida del mundo, por ende no van a actuar como personas espirituales, van a actuar como personas carnales. ¿Qué debemos hacer nosotros como líderes? Comprenderlos, entenderlos, tener paciencia, y a veces es difícil. Créame, lo sé, lo he vivido y sé que es muy duro. Había una persona cuando yo estaba pastoreando en Belisario, que ese fue, no voy a decir que mi tropiezo, sino que fue el canal que Dios utilizó para formarme en muchas áreas. Lo digo así, lo veo así. Cada una de las personas a las cuales Dios lleva es para formar algo de su carácter, en usted como líder, en usted como pastor, y por supuesto para formar a esa persona. Pero algo está formando en ese líder, algo está formando en ese pastor, que su carácter cada vez más se fortalezca, que usted tenga temple, dominio propio, que el hermano le habló mal y usted está temblando de la rabia, no está temblando de miedo, sino de la rabia, de querer responderle. Pero usted, ¿qué hace? Aunque usted por dentro se sienta así, usted debe revestirse de paciencia y decirle: Señor, ayúdame para yo poder responder con sabiduría en esa situación donde ese hermano se me está levantando y de verdad que me hace la vida cuadrito. Pero ¿qué yo debo hacer? Pedirle al Señor, porque en algún momento ese hermano que usted dice que le está haciendo la vida cuadrito, algún día será un hombre muy usado por el Señor, al cual Dios va a hacer cosas maravillosas a través de esa persona. Esa debe ser la visión que usted tenga de la iglesia, ¿sí? Nunca viendo sus defectos, sino para trabajarlos y verlo mejor, como Dios ve a esa oveja. Si Dios se la trajo a ti, es porque tú tienes la capacidad para curarla, para cenarla, para sanarla, vendarla, ¿sí? Alimentarla, educarla, instruirla. Dios te vio a ti, mira eso como un privilegio. No como que, Dios mío, ¿por qué me mandaste a esa hermanita? ¿Por qué me mandaste a ese hermanito, Señor? No, sino verlo realmente como una transformación maravillosa que va a hacer Dios en esa persona a través de ti.
Sí, es así como nosotros debemos verlo. Dios va a hacer una transformación maravillosa en la vida de esa oveja a través de usted. Entonces, por ende, usted debe ser paciente con lo que Dios está haciendo. Esa persona es un bebé espiritual. Por ende, el cuidado es diferente a una persona adulta, ¿sí? No es lo mismo. Entonces, hay un trato diferente, obviamente, para cada persona, según su condición espiritual, según la capacidad que tiene esa persona. Por ende, nosotros debemos mostrar compasión y misericordia a la hora de corregir, a la hora de exhortar, a la hora de educar e instruir al pueblo de Dios. Otra de las características de un siervo de Dios que debe tener en su carácter y por el cual Dios lo está formando a usted y a mí, es que siempre debe buscar agradar a Dios. Sí. Su fin, su propósito, su visión es agradar al Señor en todo. Y si usted intenta agradar al Señor, usted siempre, de alguna manera, va a ser guiado por el Espíritu Santo en cada situación por la cual usted está atravesando, ¿sí? Porque en medio de ello, el Señor lo está capacitando para ello. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro deber? Buscar agradar al Señor en todo. Ese es nuestro deber, ser obedientes al Señor. ¿Sí? Esa llama en tu corazón de querer ir a las naciones, también utilízala para barrer la iglesia. ¿Sí? Ese es el fin de cada uno de nosotros. Aprender a reconocer que usted le hace falta mucho. Usted necesita mucho para hacer lo que Dios dijo de usted. Entonces, en vez de estar reclamando las promesas de Dios, busquemos decirle: Señor, sigue moldeando esa área en mí. Yo sé que es doloroso. Y la pastora, yo siento que hay una secuencia, ¿no? Porque anteriormente el pastor Nelson predicó sobre administradores de la gracia, la pastora Jenny predicó sobre la rendición. ¿Cómo fue exactamente el tema? En los patios. Sí, ¿de qué? Negarse a sí mismo. Toma tu cruz y ¿cómo? Niéguese a sí mismo. Sí, niégate a sí mismo. Entonces ahora el Señor habla del deber del siervo. ¿Sí ve? Hay como una secuencia. Administradores de la gracia, cómo estás administrando lo que Dios entregó, eso que estás haciendo, y luego ríndete a la voluntad de Dios, ¿verdad? Como yo explicaba, había una prédica que me había fortalecido mucho. Yo decía que era prohibido rendirse. ¿Prohibido rendirse ante qué? Prohibido rendirse ante la adversidad. Prohibido rendirse ante lo que yo estoy pasando. Pero debemos rendirnos por completo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Lo que Dios tiene para nosotros es aún mayor de lo que usted puede anhelar. Nosotros tenemos muchas cosas que queremos y anhelamos, pero Dios sabe lo que usted necesita. Por eso debemos confiar en lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Mientras usted más retrocede, más se retrasa la formación y más se retrasa el trabajo de Dios en su vida. Y más se retrasa que se cumpla la promesa de Dios en su vida. Por eso, mientras usted más disponga su corazón, mientras más nos rindamos a la voluntad de Dios, más veremos el propósito de Dios cumplido en nuestra vida. Yo le invito a que usted se ponga de pie. Esa ha sido la palabra que Dios me ha dado.